no sé, yo a veces como que hago cosas relacionadas con Paradox Effects y veo eso y digo, no, o sea, imagínate lo importante que puede ser como para una niña, un niño de 15 años que ve el programa y diga como, hoy puedo, si puedo vivir de mi creatividad, puedo vivir de estar haciendo sonidos. Uno de los temas que más me apasiona, yo creo que desde que era niña, precisamente como te comentaba, Efren Castro, que está conmigo hoy en el estudio y me encanta tenerte, de Paradox. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en el programa. Es un honor estar aquí. La música es algo que, híjole, la llevamos dentro, pero también, como platicábamos hace rato, es una forma también es una forma de vida, un estilo de vida que adoptamos sin querer queriendo a veces en el paso de los años. Y bueno, estamos aquí para hablar de ese tema. Me encanta poderlo compartir contigo. Gracias por Gracias. acompañarnos y tomarte el tiempo de echarte ahora sí que esta platiquita conmigo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Aquí pasando ya la pandemia, empezando con mucha fuerza el año, muchas oportunidades, ahí creciendo poco a Sí, poco. oye, hasta que por fin no estamos, o que mañana, la semana que entra, y bueno, por alguna Sí, razón. sí. La incertidumbre era lo peor de esa etapa, ¿no? No sabíamos qué iba a Sí, pasar. sí, ya sé, pero por fin ya nos pusimos de acuerdo y ya, hasta que se Sí. hizo ya pues ahora sí que nuestra reunión para hablar de ese tema que a mucha gente le encanta, le gusta, le interesa. ¿Por qué? Porque la música, aparte de que muchos la llevamos dentro, muchos también no conocen más aspectos de ella y quieren como ahora en estos tiempos, ahorita que lo comentaste de la pandemia, nos ha hecho yo creo que un poquito más aterrizados, más sensibles, ¿no? Hemos pasado por momentos difíciles, circunstancias extraordinarias que nos han hecho, pues, tener que parar, ¿no? Tener que parar y preguntarnos dónde estamos, qué queremos, cómo vamos ahora a hacer las cosas, ¿no? Y también eso yo creo que es parte también de la sensibilidad, ¿no? De todos los seres humanos, que ahora es importante estar conscientes de ello y vivir la vida al máximo y tratar de disfrutar cada segundo de todo lo que se nos presenta día a día, Claro, claro. ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchas cosas que quisiera platicar contigo, pero en especial, ¿qué sientes tú que te cautivó para decir, me encanta la música y quiero hacer algo de ella, pero algo en específico como como es el ruido de los pedales y todo esto? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te empujó? Siempre fui músico. Desde mis 12 años yo estuve tocando en bandas, ahí como pude aprendí a tocar el bajo, me fui desarrollando más en la guitarra. Siempre lo vi como algo más como de tratar de ser yo mismo con lo que hacía, ¿no? No soy una persona que técnicamente soy muy bueno tocando, pero expreso las cosas en la guitarra o en el bajo, ¿no? Y de ahí fue una etapa en la que estuvimos con una banda antigua la que tenía, que nosotros tureamos y sacamos discos, tuvimos la oportunidad de tener ese apoyo, ese ecosistema más DIY o hazlo tú mismo. Y junto con mi colega, mi socio y partner in crime, Fernando Servín, siempre hemos hablado de qué sería hacer como algún electrónica o algo para hacer música, ¿no? Y nos empezamos a hablar de los pedales, ¿no? Y, o sea, literalmente nos metimos un fin de semana, nos aislamos de la sociedad y fue como, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo que saque ruido, vamos a hacer algo que saque algún sonido y hicimos un primer fuzz pedal y lo escuchamos y fue como, oye, sí se puede lograr, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Y inmediatamente fue como, ¿qué tal si hacemos pedales, ¿no? Para Ustedes de nosotros. profesión son ingenieros, ¿verdad? Es Yo lo que te he soy entendido. ingeniero en electrónica y Fernando Servín es artista visual. Wow. Sí, Entonces la combinación así como que perfecta, ¿no? sí. A veces, o sea, perfecta y también como que se contrapone, ¿no? A lo que a Claro. veces la gente específicamente busca en el rol de la sociedad, pero sí nos encargamos de decir, hey,
tenemos un propósito en común y el propósito en común es un propósito creativo, ¿no? Y es sacar adelante Paradox Effects. Sí, pues al mismo tiempo se estaban fusionando sin querer queriendo, ¿no? Cada quien en sus profesiones distintas, pero con el mismo objetivo, ¿no? De llegar a la creación de pedales. Y me hace algo de cierta forma distinta, ¿no? Porque de repente conoces músicos, que bueno, sí, son inclusive intérpretes ellos, pero no se meten en la parte de lo que es el tecnicismo, ¿no? En este caso los pedales, la creación, todo lo que hay detrás para conformar, para crear un aparato como estos, ¿no? Se me hace como algo más, híjole, más, con muchísimo más detalle, se Claro. puede decir, que algo pues tan sutil como escuchar ya, ¿no? Una guitarra y bueno, sabemos que hay toda una preparación para ello, ¿no? Pero la creación de pedales se me hace algo, la verdad que increíble, se me hace algo que es mucho más allá de lo que nosotros quizá no somos especialistas, ¿no? La mayoría de las personas que estamos interesados a veces en la música, pero quisiéramos saber cómo, qué hay detrás de todo eso, que más adelante vamos a hablar, ¿no? De lo que compone un aparato de estos. Y en sí, esta fue la manera, yo creo que tú empezaste a experimentar con la fabricación de pedales. Sí, sí, sí. Sí, así primero metiéndome, conectando, soldando, quemando cosas a veces, equivocándote, ¿no? El error es el mejor maestro en esta vida, ¿no? Sí. Prueba y error. Sí. Ir dominando el arte de la depuración, diría yo. Y en sí, digo, ya vi por ahí la pedalera que trajiste, veo que traes varios, obviamente que nos vas a mostrar al ratito. ¿Qué es en sí un aparato como un pedal? O sea, ¿qué lo conforma? Porque vemos por fuera que obviamente trae como unos se pueden decir que son como botones Sí, sí, sí. que se manipulan, vaya, con los dedos de la mano, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué es lo que vemos? Ok. Por dentro son componentes electrónicos. Son básicamente resistencias, capacitores, transistores que se están encargando de procesar el audio, ¿no? El audio es un fenómeno que se ya ha convertido en un fenómeno eléctrico. Lo que estamos escuchando aquí es un fenómeno eléctrico con el micrófono. Una vez que está convertido así, se puede hacer procesar, ¿no? Por muchas cosas. Entonces los componentes electrónicos, por así decirlo, son como la ciudad para darle las vías del procesamiento de la señal, ¿no? De que retrásate, modúlate, amplifícate, distorsiónate, y en base a eso pues generas texturas, timbres, contenido armónico y pues es un universo de posibilidades en los pedales, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que son como tan simples como un fuzz o una distorsión que tienen una cierta característica hasta procesadores más complejos y que hacen operaciones, ¿no? Pero al final, la cosa más importante siempre es cómo se escucha, ¿no? Al final es el oído humano es el instrumento de medición más importante, ¿no? Sí, definitivamente. Y de esta manera yo creo que es como ustedes le apuestan a la industria, ¿no? Depende obviamente del auge que tenga, a lo mejor puede ser ciertas corrientes de estilos de música. ¿Ustedes creen que se basen, por ejemplo, en eso para la creación y la elaboración de pedales? ¿O qué es lo que ustedes toman en cuenta para decir, bueno, tenemos este estilo, esta forma, este sonido, este ruido, entonces ahora sí vamos a elaborar este pedal? Ya. Nosotros hablamos ahí internamente que tenemos un modelo, ¿no? Tenemos una especie de modelo de negocios o un modelo de quién es Paradox Effects, ¿no? Y irónicamente mucha gente no ve esto, pero nosotros somos más una industria cultural, una empresa que fomenta cultura, que una empresa de tecnología. Claro, la tecnología es nuestra vía para llevar a cabo el producto, pero nuestra punto más central de todo esto es que nosotros consideramos al pedal como un objeto cultural, ¿no? Un objeto que tiene una historia, que tiene un contexto, que se ha escrito piezas musicales a través de estos aparatos, ¿no? Y que esa música ha ayudado a la cultura y ha formado tejido social, ¿no? Ha reunido a gente en estadios para formar otra forma de vida, ¿no? Estamos hablando de los primeros pedales, por ejemplo, no sé si me estoy adelantando, pero los primeros pedales de distorsión fueron un accidente, ¿no?
Había una cierta consola en un estudio de grabación, y esta consola tenía descompuesto una parte, una válvula de vacío, y al estar descompuesto estaba generando una distorsión. Y al pasar el bajo por ahí se dieron cuenta en la grabación y fue como, suena así distorsionado, ¿no? Pero al mismo tiempo les gustaba y había una fascinación. Y dijeron, ¿qué onda? ¿Lo dejamos? O lo ponemos, ¿no? En la mezcla. Y fue como, vamos a dejarlo, ¿no? Y fue el primer fuzz que se escuchó en la historia, que fue en 1961 por una canción de Martin Robbins que se llamaba Don't Worry, ¿no? Y a partir de eso, como la sociedad escucha eso y dice, yo quiero que mi guitarra suene así, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a hacer? Los ingenieros empiezan a emular las características de un amplificador descompuesto, ¿no? Pero ponerlo ahora con una caja y darle una funcionalidad. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? En que requiere como de una sensibilidad y un fomento a la cultura de los sonidos, ¿no? O sea, esta es la parte que yo creo que Paradox Effects es la que más estamos potenciando ahorita. Es como el pedal como un objeto cultural y cuál es la identidad de una marca mexicana, ¿no? Porque así como se habla de marcas en Estados Unidos, Fender, Marshall, que tienen una voz, México también tiene un lugar y estamos escribiendo una historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa voz? Creo que esa es la pregunta. Qué interesante, ¿eh? Me encanta todo lo que hay detrás de la función de un pedal. Porque muchas veces solamente lo vemos, como te comentaba hace rato, como un aparato que está ahí, ¿no? Que modula los efectos de la guitarra. Algo utilitario. Exactamente, pero no nos ponemos a adentrarnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, o sea, ese pedal está proponiendo de cierta manera cierto sonido que se va a transmitir a través de una guitarra, y esa guitarra, ¿no? Va a crear una historia, va a generar una historia con esa canción, con ese efecto, con esa secuencia de sonidos, ¿no? Y eso es algo también que me parece muy interesante y que aparte nos deja como que ese buen sabor de boca de que no solamente el sonido que emite una guitarra es un sonido que lo escuchas en un momento y se queda ahí y ya no regresa, sino es algo que se te queda grabado. Claro. O sea, yo recuerdo esos momentos en los cuales escuché por primera vez piezas musicales que yo me quedé así como, ¿cómo puede ser que ese instrumento suene así? ¿No? Y que me haya como causado tanto impacto a tal punto de que ahorita estoy haciendo esto, ¿no? Sí. Me recuerdo, fue una canción de Black Sabbath, la canción de NIV. Hay un solo de bajo al principio que suena, yo recuerdo que en mi imaginario así suena como un renacuajo raro procesando en las cuerdas, ¿no? Porque suena como pum, 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 ¿no? Está súper interesante. Y de ahí fue como esta búsqueda de por qué suena así, cómo suena así, ¿no? Que las cuerdas, que la afinación, ¿no? Entonces, como que también hay un lado en la música y en la cuestión de los instrumentos que a mí me encanta, que es esta cosa que yo le digo como esta cosa medio mística, medio de la historia, medio de que se vuelve hasta un aspecto así medio antropológico, ¿no? De cómo el instrumento que utilizó cierta persona con cierto pedal que ya no fabrican ahorita, ¿no? Y que quedó en ese disco, ¿no? Entonces está la gente buscando qué pedal es, ¿no? Y esos clásicos, o sea, tú vas a ver una banda y la gente está tratando, bueno, si es muy grande la banda, está tratando de ver qué pedales tienen, ¿no? Y por ejemplo, si sale ahí un cierto pedal, la gente va a buscarlo y va a comprarlo, ¿no? Entonces, como que también este lado de la historia de los instrumentos, su contexto cultural y dónde vienen. Por ejemplo, ahorita, hablando de tecnología, hay como una idea colectiva entre músicos de ciertos amplificadores rusos que estaban construidos, marcas como Soptec, que estaban construidos como con electrónica que era así como de grado militar, ¿no? Órale. Entonces hay todo un fetiche ahí hacia el amplificador ruso, ¿no? Que está bien interesante, ¿no? Y que yo tengo uno y sí, es un amplificador que quiero un chorro, pues me gusta mucho su sonido y es algo que no he encontrado en otros, ¿no? Entonces, o sea, es interactuar con los instrumentos musicales y ver este contexto cultural es todo un espectro de cosas, pues, ¿no? No nomás es como dices,
no es una cuestión utilitaria, pues no es una cuestión de, el micrófono y lo pongo y canto y lo escucho y ya es una canción. No, tiene una textura, tiene una voz, tiene una respuesta. Y eso probablemente que estás haciendo en el estudio puede volverse en un patrimonio de sonidos después para otra generación, ¿no? Sí, No es sé. como un banco de sonidos Sí, al sí, final sí. de cuentas, ¿no? Sí. Y tú mismo estás creando esa combinación de efectos que te van a dar cierto sonido. Entonces es como una cadenita, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente un sonido propio se queda como sonido único, pues, Claro. sino que es la combinación de varias funciones dentro del pedal, ¿no? Que hacen que ese efecto se pueda distorsionar, etcétera. Sí, sí, sí. Y en la parte, por ejemplo, volvemos a esa visualmente hablando. Yo veo un pedal y de hecho he estado haciendo como mi research, ¿no? En internet y digo, qué padres están. O sea, son unos cuadritos con unos diseños espectaculares y los de Paradox están padrísimos. Gracias. Me encanta. Yo soy mucho de colores. Gracias. Soy muy visual y me llama mucho la atención. Algunos obviamente son muy llamativos, otros están un poquito más como, se puede decir, en una línea más, no conservadora, pero en una línea más tradicional, se puede decir. Pero hay unos como súper locochones, los colores vibrantes. Sí. Platíqueme, por ejemplo, del diseño. Okay. O sea, en esta parte, tu socio, Fernando, ¿cómo lanzan las ideas? ¿Cómo está esta lluvia de conceptos, de pensamientos que se unen para crear el diseño de un solo pedal? Sí, es un proceso bastante complejo, voy a decir, porque complejo desde la perspectiva de que otras empresas, pues, como todo, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces es como sacas un pedal y la idea es, pues, el sonido y que lo hagan, ¿no? Y nosotros tenemos toda una investigación conceptual que siento que a veces nos pasamos pero así lo vemos, pues, o sea, es que vemos el lado visual no solamente como algo, como un branding que está estampado o como una ilustración, sino como una aproximación también a la conceptualización de todo el pedal, pues, ¿no? Una de las propuestas también de Paradox FX es que nosotros vemos al pedal como una extensión creativa del usuario, ¿no? Como una extensión del músico y de su creatividad para hacer lo que hace. Entonces, nosotros fomentamos mucho al pedal como un pequeño universo, ¿no? O sea, tenemos esta como conceptualización, lo conceptualizamos, le damos una personalidad, hay una narrativa detrás y hay una forma de hablar del pedal, ¿no? Porque, y es algo que digo de nuevo, hay muchas cosas que nosotros a veces consumimos de los bienes que no nos damos cuenta que estamos consumiendo. Nosotros a veces pensamos que compramos un café porque sabe bueno, pero hay nosotros compramos de ciertos lugares en base a ciertos deseos que nos están bombardeando ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces lo mismo, algo similar pasa con el pedal, pues, o sea, y es algo que nos hemos dado cuenta que tú también a través de lo visual y a través del lenguaje con el que te lo explican, tú imaginas también el sonido. También creas la realidad del sonido a través de cómo te lo explican, ¿no? Entonces, esto es todo una tesis casi, ¿no? Pero nosotros nos comprometemos mucho. Por ejemplo, ahorita Fernando está trabajando, Fernando es artista visual, él está muy apasionado por esta cuestión como del color mexicano, y se ve, ¿no? Pero lo tratamos de abordar de otra manera, pues, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, él está trabajando en un nuevo pedal y en el que está tratando como de hacer una alegoría por ahí entre unos pigmentos que se perdieron. Y es el azul maya en aquel entonces de la conquista y todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando de que está haciendo una research histórico ahí como para decir, ok, quiero que este sonido me pueda evocar esas formas, ¿no? O pueda tener esa conceptualización. Entonces, sí es mucho trabajo, pero eso es algo como que yo les digo, si quieren hacer una marca de pedales, no tienen que hacerlo de esa manera. Nosotros lo hacemos así, pues Paradox FX lo hacemos así porque somos bien comprometidos así con la conceptualización del pedal, pues, ¿no? Porque al final no me creerías, pero hasta el lenguaje y la forma de hablar te puede hacer entre comprar un pedal u otro.
Sí, y aparte estás viendo, como te mencionaba, la cajita se ve súper bonita. Ay, qué bonita está esta caja. ¿Qué sonido me puede emitir esta caja? Entonces, Sí, yo me imagino, por lo que me estás platicando, es de que ustedes básicamente plasman todo ese sentimiento que les produjo de cierta manera crear esa combinación de sonidos y para que sea el resultado de ese efecto, ¿no? claro. Entonces cada pedal va a tener su peculiaridad, Sí, sí, sí. definitivamente. Entonces ese diseño embona todo eso que hay detrás, ese sentimiento, esas ideas, es eso que quieren ustedes decir, básicamente. Claro. Sí, sí, sí. Tratamos de llevarlo a ese nivel, al grado también de entender hasta dónde es funcional para ser una empresa de pedales. Sí, bueno, es Porque que eso aparte ustedes es son una una empresa. empresa boutique, Sí. que al ratito vamos a hablar de eso, ¿no? La Y ser diferencia. empresa, ¿no? O sea, me refiero a ser empresa. O sea, Ser empresario ser también. empresario. O sea, Sí. sí es, o sea, al final sí es como que en la mañana me levanto y es como, no, pues voy a ir a trabajar y es como que también es como, pues que también soy un empresario, ¿no? O sea, también ya tengo que tener las relaciones públicas y todo esto. Y Sí. pues para mí, o sea, para mí mi vena es más creativa y es más de diseño y esto, ¿no? Entonces, está chistoso que al final del día, pues soy un empresario también, ¿no? ¿Sabes? Y claro está que no un empresario tradicional, ¿no? Pero soy un empresario. Un empresario consciente. Eso me gusta. Tal vez, tal ¿No? vez sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque estás manejando, o sea, me estás hablando de todo lo que plasman a través de cada pedal, desde los sonidos, desde cómo ahora sí que acomodan los circuitos, todo lo que está dentro de esa cajita, no solamente es ponerlos, unirlos, soldarlos, sino que va más No, sí, allá. sí. Es el sentimiento que ustedes tienen y están poniéndolo a través de una cajita que se llama pedal, ¿no? Sí, sí, Y que sí. te va a emitir Claro. ciertos sonidos y esa es la importancia de Sí, sí, todo sí. esto, ¿no? Qué bueno que tienen que son empresarios viviendo con conciencia y trabajando con conciencia Claro. en todos los aspectos, Claro, porque claro. eso es lo que hoy en día yo creo que nos jala a que las cosas y los temas nos interesen más, sobre Claro. todo las personas que no estamos pues tan empapadas quizá, ¿no? De este rubro, ¿no? Que es muy especializado, como lo son los pedales. Y me parece fantástico que sea una forma de explicarlo, como tú bien dijiste hace rato, ¿no? A veces, bueno, tú tratas de hablarlo lo más fácil, lo más elocuente posible para que también la gente entienda, ¿no? Porque a Claro. veces dices tú, uy, pedales, debe ser Claro. difícil, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, pues no, yo no sé de música, pero pues si a lo mejor si está hablando yo no lo voy a entender, mucho tecnicismo, pero hay maneras también Claro. de explicarlo. Y siempre cualquier cosa, por más compleja que sea, empezó como una chispa creativa, ¿eh? O Ujú. sea, cualquier cosa empezó experimentando, empezó como viviendo esa cuestión cruda de hacer algo, ¿no? Entonces, o sea, nosotros en particular llevamos un camino, pues, pero hay miles de caminos que llevan a hacer una marca de pedales o a hacer tu arte, ¿no? ¿No? Entonces, como también yo algo que trato de también, un rasgo que tiene Paradox FX, como dices, de una empresa consciente, es que ya entendimos que nosotros tenemos una necesidad de fomentar un entorno de desarrollo, ¿no? O sea, ya no somos nomás nosotros. En México hay más marcas de pedales, hay desarrolladores de tecnología relacionados con la música. Entonces estamos entendiendo que a nosotros al estar abriendo estas puertas internacionales, estamos abriendo el diálogo, ¿no? En un lugar en el que no se nos ha permitido históricamente. Sí. No se nos ha permitido hablar internacionalmente de que, hey, México hace tecnología mexicana pensada por personas mexicanas con el intelecto de un mexicano, ¿no? O mexicana. Entonces, esto es, o sea, está bien chistoso porque le digo al Fernando como, oye, nosotros queríamos hacer una marca de pedales y el hecho de que nos estén cerrando las puertas o que no haya cierta oportunidad está haciendo que estemos teniendo que derribar con una herencia histórica, Sí, ¿no? están ahorita ante un reto grande, Sí, sí, sí. O sea, neta, básicamente. ser una empresa mexicana de tecnología musical no es fácil. O sea, Sí, porque estás compitiendo con los monstruos, ¿no? Estás compitiendo para empezar con un país vecino que, o sea, nos lleva también sí, muchísimo tiempo, ¿no?
en ventaja en relación a la música, sobre todo en instrumentos, ¿no? Entonces, y la condición sociopolítica. O sea, no hay que olvidarnos que en los 70 por el Avándaro se prohibió el rock y el rock fue ilegal del 72 a los 80. Si te miraban en la calle te cortaban el pelo si eras un rockero o sí. peor. Eso era lo peor, lo mínimo que te pueden hacer, ¿no? Había gente que la desaparecían. ¿Por qué? Porque le gustaba el rock. Y ahora imagínate lo que fue eso de degradación para el desarrollo. Sí, no. Era definitivamente una limitante. Sí, definitivamente. Sí, ibas en retroceso de cierta manera, ¿no? En lugar de avanzar. Y también tiene mucho que ver ahora con la libertad de expresión. Entonces, que ha habido, yo creo que más apertura, y no solamente en México, a nivel mundial, las personas están más abiertas a, como dices tú, al diálogo, a expresar lo que realmente piensan, sienten en ese momento. Entonces ya no es como un secreto a voces, ¿no? No sé, plasmar lo que realmente quieres decir, ¿no? Y te andas escondiendo y a lo mejor cambias las letras de tus canciones, claro, o tu música no la haces de cierta forma para que no se vaya a malentender. Yo creo que hoy ya estamos rompiendo mucho más, ¿no? Esos paradigmas, y nos ayuda muchísimo a tener nosotros también como audiencia esa apertura, ¿no? O sea, quitarnos como que la venda de los ojos y decir, bueno, quiero escuchar, quiero escuchar propuestas, quiero ver algo nuevo, quiero sentir algo nuevo también. Claro. Y es lo que creo que está pasando con la música. A ver, quiero que me platiques, ahora sí que todo, bueno, la experiencia de Shark Tank. Okay. La primera vez que yo te vi, que los conocí a ustedes, fue a través de pues, esta propuesta de programa que me encanta porque es pues enfocada 100% a emprendedores mexicanos. Y bueno, de repente prendo la televisión, entro a YouTube y me encuentro con Paradox de Tijuana. Yo, wow, o sea, yo quiero escucharlos, quiero saber quiénes son. Me encantó su propuesta, me encantó cómo ustedes se presentaron y todo, pero quiero que me digas tú cómo te sentiste, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Cómo prepararon el pitch? O sea, dime cómo fue, que nació, ya que estaban ahí, o sea, ya tenían toda esta información. ¿Cómo se sintió Fernando? O sea, platícame esa parte. Sí, estuvo bien, una de las palabras que nosotros utilizamos para referirnos a esa experiencia es surreal. Estuvo surreal. O sea, una buena experiencia, un surrealismo cómico, ¿no? Nosotros, como te digo, o sea, las personas ven el programa y es una cápsula de ¿cuánto dura? ¿10 minutos cuando estuvimos nosotros? No me acuerdo, más o menos. Sí, más o menos. No sé, como 10 minutos. Y escuchan 3 minutos de pitch, ¿no? Ahí en sus sillones, mi mamá estaba bien contenta, toda mi familia, ¿no? Pero la gente no se da cuenta que nosotros duramos como 2 meses y medio planeando ese pitch. O sea, ¿por qué? Porque estábamos tratando de decir, ok, somos esta empresa que hace pedales y aparte de un nicho boutique que quién sabe si la entiendan, y tratar de explicárselo a los inversionistas más grandes de todo México y que puedan lograr percibir la importancia de lo que hacemos, siendo que ya de por naturaleza es bien especializado. Sí. Entonces fue así como estudiamos a los Sharks un poco, los que iban a estar. Ya sabíamos nosotros que... Ya sabían que iba a estar Emanuel porque aquí sí forma parte, yo creo que él, de un contexto importante para ustedes, porque como músico, obviamente... Claro. Y bueno, toda su trayectoria artística. Ya sabíamos, se supone que en ese entonces no sabíamos, o sea, legalmente no sabíamos, ¿no? O sea, todo lo que nos hicieron firmar y todo eso, pero sí sabíamos. Entonces nos preparamos, ¿no? Como para poder tocar la fibra de cada uno, ¿no? Y estuvo interesante. Yo la verdad veo la experiencia como una experiencia positiva. O sea, se logró lo que sería en el programa. Y yo soy como, siento que tengo como un sentido del humor así más, me gusta como esta cosa medio ácida, las experiencias. Y yo recuerdo eso como con
con esta como surrealismo medio cómico, ¿no? Lo que fue estar ahí, ¿no? Fue estar ahí, fue otra onda, ¿no? Fue así como, para empezar, como estuvimos todo el día en el set, estábamos esperando, la gente salía a dar su pitch y luego regresaba de que le fue bien o le fue mal y haciendo caras y es así como de que nosotros nos tocó hasta el final, entonces así, ¿qué va a pasar? No, así ya que pase lo que pase. Una sopa de emociones ahí en ese momento, ¿no? La maquillista cada rato venía a acomodarme el pelo porque tengo el pelo chino, entonces se me desacomoda. No, así como de tráigale goma, por favor, al muchacho. Y lo más chistoso de todo es que al final se me olvidó desacomodar. ya cuando estaba adentro, traía así como un rollo que no fue intencional, como de Richie Valens. Pero bueno, pero estuvo bien interesante como esa perspectiva de entrar y darles el pitch así en crudo, ¿no? Le decía a Fer, es que esto es como cuando estás jugando GoldenEye o esos juegos de shooters como de first person, ¿no? Que antes lo veías en la tele y ahora eres tú el que está ahí, ¿no? Y como que lo veías así, es como, wow, estamos aquí y estamos hablando, ¿no? Entonces, pues ya sabes, el programa, pues ya, ¿no? Se llama Shark Tank. Entonces ya sabes, o sea, la narrativa ya por naturaleza ya sabes que... Ya, sientes que ya te van a atacar, sí, pero ya. Entonces, pues yo hubo un momento así en el que cuando nos preguntaron de las finanzas ahí como que medio turbulento y yo hablamos de que el programa siguió muy bien, pero hubo un momento en el que sí titubeamos, como que Fernando, recuerdo que lo vi, estaba así como medio acá, como medio blanco y yo dije, no, nos van a comer, ¿no? Y ya fue así como, no, pues, y empecé a hablarle y fue cuando empecé a decirle a Emanuel como de, ¿conoces las distorsiones? Vamos a hacer esto y mira, es que eso será esto y el otro, ¿no? Entonces, fue una experiencia chida, fue una experiencia surreal, fue cómico, fue gratificante y claro, también fue muy representativo, ¿no? Creo que lo más importante de nuestra presencia, la que yo saco personalmente, de Paradox FX fue haber hecho un statement, ¿no? O sea, como a nivel nacional de que hay gente haciendo pedales y que es una industria de la cual se puede vivir y estamos formando, ¿no? Y yo creo que era el objetivo más importante para ustedes al final, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente tener tener de su lado inversionistas de ese calibre es importante, definitivamente. Yo creo que para cualquier emprendedor, pero al final de cuentas lo que ustedes querían es darse también a conocer y que los vieran en otras ciudades y oye, estamos aquí en Tijuana y estamos haciendo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte no es cualquier proyecto, o sea, es un proyecto muy especializado y también eso yo creo que potencializa muchísimo su empresa. Sí, sí, sí. No sé, yo a veces como que hago cosas relacionadas con Paradox FX y veo eso y digo, no, o sea, imagínate lo importante que puede ser como para una niña, un niño de 15 años que ve el programa y diga como, hoy si puedo vivir de mi creatividad, puedo vivir de estar haciendo sonidos, ¿no? Y que eso pueda ser como el pequeño parteaguas para que se genere un nuevo nicho. Sí, ¿no? para motivar también. Claro, estamos hablando de que, o sea, yo tengo como relación todavía con personas en la universidad en la que iba, en la UABC, la docencia, maestros, y a veces hablamos, una vez me habló uno de que debido a que Paradox FX existe, ya está empezando a haber demanda de alumnos así como, audio, más audio. Y hasta se abrió una materia por ahí, ¿no? ¿No? Bien. Entonces es como, sí, o sea, estamos tratando de plantar una semilla para que sea un reconocimiento de una industria independiente mexicana. O sea, ¿sabes lo que ha sido la maquiladora aquí todo el tiempo? ¿No? O sea, entonces poder dejar esa chispita de decir, hey, puedes pelear también por tu empresa, por tu creatividad. Pues imagínate lo que es para el ecosistema, pues. Entonces, esas son las cosas en las que estamos muy, muy enfocados ahorita, pues.
¿no? Estamos muy enfocados también en la marca, en sus nuevos productos, en la presencia que va a tener internacionalmente, pero sobre todo en su ecosistema, ¿no? En México, en Tijuana, y en que ya podemos decir que Tijuana ya tiene una pequeña industria de pedales, ¿no? O instrumentos musicales, ¿no? Sí, es que al final Paradox yo creo que propone algo muy integral. O sea, por todo lo que me platicas, ¿no? De lo que estamos hablando, desde cómo se crea el pedal hasta el diseño de la caja, ¿no? Al final de cuentas que cada pedal tiene su propio efecto. Muchos de ellos están combinados por detrás para ahora sí que resulten otro efecto. Entonces, sí es como muy integral, siento yo, muy completo. Es hasta cierto punto, hasta cultural, como dices tú, ¿no? Y abre nichos definitivamente, hoy en día a todos aquellos interesados, ¿no? En la música y como dices tú, poder vivir de esto. Y al final de cuentas, dime, ¿sí se terminó, haciendo una relación comercial con ellos? No, no. Es algo que está ahí hasta en los videos en YouTube. Hay una parte muy abajo que dice que las cosas que pasan en televisión no se tienen que ver reflejadas necesariamente detrás de cámaras. Entonces, detrás de cámaras ya como que no se logró llegar a un consenso, ¿no? Y creo que decidimos como que lo mejor era como cada quien por su cuenta, ¿no? Entonces, pues perfecto. Somos una empresa, somos nuestra empresa totalmente, todavía. De todas maneras, estuvo increíble la experiencia que ustedes tuvieron, que como dices tú, fue única, fue como que todo una... Tenían que estar ahí, yo creo que para decir, México, Paradox, aquí estoy. No te encuentras en Tijuana todavía, que es lo más padre de todo. Sí, sí, sí. Ahora sí quiero escucharte. Ok. ¿Qué onda? Ok. ¿Quieren escuchar los pedales? Yo sí quiero escuchar los pedales. Okay. Platícanos cuáles son los que vas a ahorita mostrar. Ahorita voy a tocar... tengo aquí la pedalera y les voy a mostrar un poquillo de las cosas que estamos haciendo. ¿Se está escuchando? Ah, no. Pues como estábamos hablando, hay de muchos tipos de pedales, de muchas formas, y yo les voy a mostrar solo algunos que tenemos en la línea, ¿no? Este en particular es un efecto el efecto se llama obsidiana y es un octavador. Básicamente lo que hace es emula como el comportamiento de un órgano. Hace sonar a tu guitarra como si fuera un órgano, creando una octava hacia arriba y una octava hacia abajo. Y pues tienes parámetros, ¿no? Tienes parámetros para controlar la octava arriba, la octava abajo, el retardo. Puedes hacer que suene más cantada las octavas, como... Puedes hacer también que suene como una especie de órgano antiguo, así Leslie le llaman el tipo de órgano que tiene una cierta modulación. Como medio antiguo, ¿no? Este es uno. Tenemos overdrives, un overdrive que se llama Terran, que básicamente es como... un overdrive viene de tratar de emular el comportamiento del sonido de las válvulas de vacío de los amplificadores antiguos. Hay diferentes tipos de amplificadores y los antiguos usaban lo que llaman bulbos. Entonces los bulbos tienen una manera de cortar la onda que dan cierta calidez, cierta presencia. Entonces el overdrive intenta emular eso, ¿no? Pero nosotros en Paradox FX siempre tratamos de poner un distintivo, ¿no? A todos nuestros pedales, ¿no? Entonces tiene un ecualizador ahí que emula el comportamiento de diferentes amplificadores. Pues una característica de esto es que puedes combinar sonidos, ¿no? Entonces ahorita tengo el overdrive y estoy conectando un delay.
Eso es lo que escuchan allá atrás. Es un delay, básicamente retrasa la señal, ¿no? O sea, tú la tocas una vez y la repiten en número de veces. Y de este efecto es de los efectos, creo yo, como más característicos. Son de los primeros que alguien Los compraría, más famosos, pues, ¿no? Un delay. Este en particular tiene ahí como una modulación para emular como las repeticiones de una cinta vieja que utilizaban así como para grabar, ¿no? Después de ahí están cosas, tal vez voy a decir extremas, pero no me parece tan extremo. Pero por ejemplo están los fuzz pedals. Las distorsiones son como la primera, perdón, el overdrive, lo que conecté ahorita antes, es como esa primera como capa de distorsión en la que emulan algo más orgánico, más redondo de ese tipo de amplificador, pero después la gente empezaba a modificar más los circuitos y salió esta cosa que es el fuzz, que fuzz, así como se escucha, es por algo medio peludo, porque dicen que el sonido tiene algo medio peludo. Y es algo bien interesante porque en el audio hay muchas terminologías que son así como de sensación. Fuzz, warm, cálido, redondo, ¿no? Entonces, esta es nuestra versión de eso. Y considerando que el fuzz pedal es un universo por sí solo. Entonces, este es uno de los que tenemos. Este pedal, una de las características que tiene los fuzz pedals es que son como muy responsivos como a la guitarra, entonces casi siempre suelen poner primero en la cadena. Entonces tú mueves parámetros de tu guitarra y el pedal en vivo está como respondiendo a esos estímulos. Entonces es otra manera también como de hacer música, ¿no? A veces no nomás es la nota musical que tocas, también es cómo utilizas el instrumento, ¿no? Sí, la manera que los combinas. Sí. Después de ahí, por último, voy a enseñar el Arquitecto. Es un reverb que tenemos. Esta es nuestra versión de un reverb. Y un reverb lo que hace es lo que estamos tal vez no escuchando ahorita, pero es como los retardos de las ondas, ¿no? En los espacios, ¿no? Entonces hay reflexiones y esto genera como una ambientación, ¿no? Este pedal en particular nuestra idea de diseñarlo fue como que emulara como estas reflexiones que hay como en recintos grandes o como en iglesias y así, ¿no? Y todo surgió por algo que estaba leyendo, de hecho. O sea, leí por ahí que en ciertas como recintos muy grandes, como iglesias así, el hecho de que las pequeñas variaciones de la temperatura en el espacio generaba que la velocidad de las reflexiones que se dispersaban cambiar. Entonces, cuando cambian las velocidades, cambian como las notas. Como las intensidades, las intensidades y las variaciones. Y las variaciones de frecuencia. Entonces, eso genera como algo medio cantado detrás de eso, ¿no? Como una voz medio angelical detrás del eco. ¿No? Y pues yo también he escuchado y he leído del reverb, este efecto que también lo puedes de manera muy orgánica sentir en la regadera. Sí, sí, sí. De hecho, cuando te estás bañando y estás cantando, ¿no? Que la mayoría nos encanta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, encontramos este espacio como, ahora sí como que, híjole, nos desinhibimos, sí, para hacer exactamente, y es cuando se produce naturalmente este efecto. Sí, sí, sí. Ese sería como un reverb corto. Sí. Un reverb corto. No tan extendido. Sí, sí, sí. Cada canción tiene sus efectos distintos y su particularidad.
son sonidos únicos los de los pedales. ¿Y cómo podemos identificarlos? Porque a veces es como más difícil. Yo, por ejemplo, escucho una canción y digo, tiene tantos sonidos esta guitarra. O sea, me queda claro que son varios efectos en la misma canción, ¿no? Sí. Porque eso es lo que compone la canción. O sea, no podemos estar hablando de un, ¿cómo se llama? De un efecto en particular, de un chorus, por ejemplo, ¿no? Y que la canción solamente tenga eso, o sino que es una combinación de varios efectos en una sola melodía, Sí, ¿no? sí, sí. ¿De qué manera sería más fácil identificarlos? Porque a lo mejor para un músico, para una persona ya con más conocimiento es más detectable, pero para una persona que quisiera adentrarse en el rollo de la música, ¿cómo sientes tú que es más fácil, ahora sí que señalarlos, inmediatamente captarlos? Fíjate que esa pregunta es muy, muy buena. O sea, es muy, muy buena porque no me creerías, pero yo creo que también tiene que ver con una forma en la que en el idioma español eh, entendemos el sonido, en el lenguaje. Ok, lo voy a explicar de manera más resumida. Ujú. Pero lo que pasa es que el audio es un fenómeno físico, ¿no? Entonces pasa por ciertos procesadores y al final lo escuchamos. Pero lo que escuchamos, o sea, lo que escuchamos al final en nuestro oído, lo que descompone las fibras y los impulsos eléctricos, es una sensación. Mm. Es una sensación, es eso, pues, ¿no? Es una sensación que el oído humano interpreta como sonido, ¿no? Entonces, es algo que en Estados Unidos, donde hay más marcas de pedales, de amplificadores y hay una cultura hacia la apreciación de esto, ya existe como una jerga o una serie de convenciones para hablar específicamente ese sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que dices chorus, la gente dice, oh, esto suena wobbly o esto Ujú. suena como seasick o suena como un wobble, ¿no? Entonces, son cosas, o sea, es como una manera de referirte a algo desde la sensación Ujú. que sí te pueden hacer imaginar el sonido, ¿no? O sí te pueden decir, oh, sí, sí suena así, ¿no? ¿Lo categorizas el Lo sonido? categorizas, o sea, ya lo entiendes, pues. Entonces, acá donde no ha habido esa necesidad de desarrollo, a veces no tenemos esa comunicación. Mm. Entonces creo que a veces es difícil identificarlo porque no sabemos ni cómo nombrarlo, ¿no? O sea, neta es muy, muy burdo el mundo del audio. No sé si sepas, pero por ejemplo, en las bocinas, ¿no? En las bocinas que tienen woofers y luego tienen tweeters, Ujú. ¿no? No sé si sepas de dónde viene que se llame woofer y tweeter. Híjole, y fíjate que ya estoy en una familia Sí, no, de no, 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 y no músicos. es muy común, ¿eh? Yo lo sabía hasta hace Mi poco. papá hacía por muchos años, bueno, hizo bocinas y nos ¿Mm? tocó, sí, nos tocó ver la fabricación Oh, así, ¿en dónde? en el centro, ¿En ahí, serio? sí, ahí tenía Sería bueno su, que platicar con él. sí, sí, les voy a poner en contacto porque sí, está muy relacionado con todo eso. Bueno, woofer viene de woof de perros y tweet tiene los tweeters Ok. de tweet de pajaritos. Entonces es porque uno maneja las frecuencias altas como el canto de pájaros y el otro woof las ondas bajas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En que se requiere también como de un lenguaje para explicarlo y entenderlo y saber cómo comunicarlo, ¿no? Entonces, a veces nosotros utilizamos ciertas maneras de referirnos que tal vez no son muy eficientes para explicar cómo suenan. Sí, son más técnicas, entonces es Sí, más difícil que las personas que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento específico de ese tema, pues sí, 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 se nos complica entenderlo. sí. Pero sí es que sí, sí, es, o sea, para mí no creas que tampoco es como, no creas que yo escucho así la guitarra y digo, oh, tiene un overdrive y un fuzz y un delay con modulado. No, o sea, no es tanto. Ajá. No, o sea, entiendo que ha de tener un chorus y un phaser y ha de tener Ujú, algo, ujú, pero ya los específicos, ujú. ahí es donde esos misterios son los que cuestan, ¿no? Porque Mm. ahí es donde pues a alguien le gusta decir, ah, esa persona utilizó ese amplificador con ese pedal Mm. para esa grabación. Toda esa combinación. Y es ahí cuando la gente empieza a buscar eso, Y ¿no? en donde grabaron también, Sí, porque tiene mucho que ver la acústica del lugar, sí, para que a lo mejor el mismo pedal que te está dando ese efecto probablemente se escuche distinto. sí, sí, sí.
a cómo se elaboró. Entonces también ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, es que es entender que el audio es un fenómeno vivo, pues. Ujú. Estamos tratando de entenderlo Manipulable al final. manipulable, pero estamos tratando de entenderlo en diferentes ventanas, ¿no? Sí. Y una ventana es esta, o sea, como, no, la grabación. Sí, de qué manera lo podemos entender fácil, ¿no? Claro. Hay una marca de pedales muy famosos que se llama Cry Baby. Ok. De hecho, he estado viendo como videos y me llama mucho la atención porque ellos lo caracterizan, bueno, su efecto como guagua. Sí, sí, sí. Ahorita que decías con Sí, sí, sí. con los conceptos, ¿no? De que Sí. decías de las bocinas, del buffer y cómo fue que emplearon ahora sí o que le dieron esta connotación, ¿no? Y sí, si te pones a indagar y si ves conceptos a lo que hay detrás, o sea, ¿por qué le pusieron a ese sonido ese nombre? Pues sí, sí tiene como una lógica, ¿no? Sí, sí, Y sí. si escuchas el sonido, sí se escucha Sí. como, Como guau. Sí. ajá, como perrito. Sí, sí, sí. No sé si sepas de dónde, bueno, por ejemplo, el de guagua le pusieron así. Básicamente es un filtro resonante que están variando y eso genera esa selectividad del filtro, genera un ¿no? Entonces viene el guagua, se inspiraron también de los músicos de jazz cuando tocaban saxofón o de instrumentos de viento. Ellos solían poner el sombrero, su sombrero, en la salida del saxofón y al hacer eso hacían un filtro. Entonces ellos estaban y lo destapaban, estaban generando ¿no? Sí, estaban distorsionando al Sí. mismo tiempo el efecto propio. Sí, sí. De un instrumento, o sea, el meramente acústico, pues, ¿no? Y por ejemplo, en Paradox, ¿cuál tú considerarías que es como el efecto, vaya, el que los caracteriza a ustedes, así como que este efecto es de Paradox, esta combinación? Yo creo que eso es algo que no depende de nosotros, eso depende como de la gente, ¿no? O sea, la gente afuera, ella ha agarrado la tecnología y la ha implementado. Yo consideraría, o sea, de las cosas más emblemáticas, es el fuzz, un fuzz que tenemos, el Fuzzycat. Creo que se ha vuelto un medio ícono ahí, ¿no? Entre las personas. Por lo que hace, por cómo interactúa con los efectos. ¿Puede ser el más solicitado o no necesariamente? No necesariamente. El otro creo que se ha vuelto es el arquitecto, que es el reverb que escuchamos. Pero ese porque, no sé si ibas a hablar de eso, pero es que ese pedal no lo compró Noel Gallagher de Oasis hace como en el 2017, 18, no me acuerdo. No, entonces fue un boom así como de... Nosotros no creíamos que se había comprado Noel Gallagher. Fue como Noel Gallagher, neta, de Oasis. O sea, y de cierta manera eso yo creo que entonces caracteriza a Paradox, ¿no? De cierta forma, de que ese efecto en particular es un efecto, bueno, que gustó, sí, ¿no? Sí, gustó, sí. Entonces por ende obviamente van a llegar músicos queriendo probablemente comprarlo, ¿no? Claro. Bueno, y estamos hablando ahorita, por ejemplo, de los pedales que son, mencioné esta marca de pedales que se llama Cry Baby, también está otra marca que se llama Boss, que es una de las pues, más famosas, ¿no? Digitech también. Y bueno, queremos saber, de lo que tengo entendido, los pedales, hay marcas comerciales que se fabrican a nivel masivo, ¿no? Contra las marcas, por ejemplo, como Paradox, que es una marca 100% boutique. Entonces, entre una y la otra, digo, no por menospreciar una o darle más importancia a otra, ¿qué es lo que caracteriza más a una marca boutique de una marca comercial? Sabemos que las marcas boutique son marcas que probablemente saquen ediciones limitadas, puede ser sus mismos efectos son muy peculiares porque a lo mejor hay una demanda de, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes que sea algo que los diferencia de las otras marcas que están produciéndose en cantidades masivas? Yo, para empezar como esta pregunta, como que a mí me llama la atención también como qué sería el boutique, ¿no? O sea, si es esta cosa como más personalizada, más hecho a mano,
pero también somos una empresa que estamos pues proyectando nuestra producción de manera comprometida y llegar a donde se tenga que llegar, En crecimiento. ¿sabes? En crecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que más, y la otra estaba hablando de eso, estaba hablando así como, ¿cuál sería la definición? Yo creo que más que decir una diferencia en la cuestión como boutique, lo comercial, yo creo que es como la libertad creativa que tenemos. ¿Sabes? Nosotros no tenemos una apertura de crear con más libertad, ¿no? De decir, le voy a poner este control, le voy a poner esta otra cosa que es diferente a lo que hemos visto. Este objeto que te estoy dando es una aproximación creativa repensada al efecto clásico que tú tienes pensado, ¿no? Por ejemplo, el chorus, ¿no? Un chorus que tenemos ahí que es... El chorus es un efecto súper clásico en toda la música, ¿no? Sí. Nirvana, Metallica, todo el mundo lo usa. Entonces, as you are, as a friend. Sí, me gusta mucho Nirvana. De hecho, esas es las canciones más características con chorus. Entonces nosotros así como que vemos diferentes tendencias y vemos qué podemos hacer, ¿no? Y por ejemplo el chorus tiene ahí un modo en el cual tú interactúas con él de manera en tiempo real con la manera en la que tú tocas, ¿no? Con el envolvente, le llaman. Entonces si tocas más fuerte mueves otros parámetros. Entonces con eso juegas generas otra interacción sobre el pedal, ¿no? Uh-huh. Entonces a lo que me refiero es que yo creería que es nuestra libertad creativa de proponer un modo de interacción, ¿no? Yo creo que eso es lo que definiría a Paradox Fix. Sí, a diferencia de ya las producciones, pues grandes, que yo creo que ya tienen como que sus ¿cómo se dice? Ahora sí que sus pedales ya muy específicos, ¿no? Y que a lo mejor es el que están proponiendo el mismo de cierta manera. O sea, no creo que haya como muchas propuestas dentro de la industria comercial de pedales, propuestas nuevas, ¿no? Pues es que también es como, o sea, también es como medio entender que, o sea, el pedal es una tecnología relativamente nueva, ¿no? O sea, estamos hablando, o sea, nuevo me refiero 50, pues, ¿no? O sea, yo lo que veo es que a las marcas como Boss, como Electro Harmonix, lo que me comentas ahorita, son marcas que les tocó innovar en su tiempo, ¿no? Les tocó innovar para decir, hey, o sea, esto no existía, pues, no existía, no sabías tú que podías amplificar una señal de guitarra con un componente de este tamaño, ¿no? O sea, los amplificadores eran puros amplificadores de tubos, llega el circuito integrado, llegan los semiconductores y empiezan a haber otras otras oportunidades, ¿no? Entonces, también la innovación de voz, el modelo industrial, la caja, su concepto, lo que entregó a la cultura. Roland y Voz para imaginar lo que la música es ahorita fue súper importante, ¿no? Sí, y abrieron las puertas a empresas como la tuya, porque sí, claro. Creo que de alguna manera, como dices tú, ellos fueron los pioneros de cierta manera en tener este tipo de retos cuando no había nada, o sea, allá afuera no había competencia, o sea, entonces ellos los primeros que propusieron de cierta forma estas maneras de trabajar también lo digital, ahora con lo que claro. estamos con pedales digitales, hay gente que le encanta lo digital y le encanta la creación de todos estos sonidos ya de manera más, pues no tan análoga, ¿no? Entonces también se vale, pero obviamente cuando tienes un proyecto donde tus pedales, donde tus efectos son fusiones de manera más orgánica, obviamente se vuelve algo más especializado y a muchos nos llama muchísimo más la atención tener ese efecto que no esté que no sea de todos, vaya, que sea algo mío, que yo lo pueda personalizar, ¿no? Y que no sea ahora sí como dicen malamente del montón, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que también a ustedes les ayuda, que son una empresa muy, muy particular en lo que hacen de forma integral y que también proponen a diferencia de otras empresas que pues están produciendo los mismos pedales siempre. Claro. Viene hoy muy de moda lo que son los viniles, ¿no?
Y los viniles es algo como que, bueno, también te lleva al pasado, hay una parte ahí también de nostalgia, ¿no? Que la gente está ligada con eso, ¿no? Con ese sonido, ese sentimiento de escuchar un vinil es diferente a cuando escuchas tú algo que ya está de manera digital, ¿no? Guardado, archivado, etcétera. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Crees que el vinil, en este caso, sea hoy en día una manera de que la gente regrese también a esa parte orgánica que a veces nos hace también falta, ¿no? O sea, tenemos la tecnología, sí, tomamos lo bueno de ella, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos al mundo que tenemos hoy. ¿Cómo ves esa parte? ¿La sientes tú como algo beneficioso para la música en general, para los sonidos, para la creación de todo esto? Ya a este punto de la entrevista tal vez ya te diste cuenta, pero yo soy bien romántico de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es como, pues, el vinil. Pues yo soy coleccionista de viniles y me gustan los discos y tenerlo para mí es importante, pues, los discos. O sea, yo le veo muchas virtudes al vinil desde lo emocional hasta lo personal, hasta lo tecnológico, ¿no? Lo personal es que creo que el vinil está siendo una oportunidad para reconsiderar la manera en la que se hace música, ¿no? Porque un disco al final sí me recuerda esta sensación adolescente de volver a esa intimidad con un disco, ¿no? Porque el disco entero, o sea, es una documentación de audio, es un contexto histórico, es un momento en la banda que dijo algo, ¿no? A través de ciertas limitantes, de ciertas oportunidades, ¿no? Entonces, para mí el disco de alguien, o mis discos más importantes, yo los considero como patrimonios, pues, porque tú estás viviendo un contexto histórico a través de lo que escuchas en ese disco, Oye, ¿no? siempre y cuando esté bien cuidado y no esté rayado. Ah, no, sí, claro. No, Porque sí, de esa es otra repente yo cosa. me he encontrado con discos, digo, yo también tengo mis discos, mis poquitos discos viniles de ese entonces, ¿no? Y de mis papás también unos que otros ahí que han guardado. Malamente, en su momento, fíjate, como pensamos a veces que las cosas son para siempre cuando no lo son, ¿no? Claro. Cuando lo sacas de la caja, ¿no? Del ropero así de la abuelita y te das cuenta que está rayado. Entonces, sí tienes razón lo que dices, es algo que está ligado a nuestros recuerdos, nuestra vida, ¿no? Vives el momento desde la experiencia de tocarlo, abrirlo, ¿no? Y tú sabes que todo el trabajo que hay detrás para ver el arte. Exactamente. Entonces es como muy integral, ¿no? Esa experiencia que vives con el vinil. A diferencia, por ejemplo, ahora de que se está transmitiendo todo por Spotify, ¿no? Sobre todo, bueno, vemos el caso de los podcasts, simplemente Claro. escuchas. Es una manera práctica, a mí me encanta también, o sea, también me gusta eso, ¿no? Yo no estoy como, no quiero sonar como un romántico excesivo, no estoy diciendo así como, oh, yo escucho puro análogo en un disco de tubos, no, o sea, yo escucho Spotify, escucho discos así, ¿no? O sea, es como el contexto, ¿no? No más. Sí, exactamente. Yo creo que es como de tener ese balance también y no dejarnos llevar por la practicidad de estas plataformas que son muy beneficiosas, que son espectaculares para muchísimas cosas y también, oye, estás manejando, estás escuchando una charla de algún doctor, ¿no? Entonces, o sea, estás Claro. como que haciendo multitask, ¿no? Sin querer queriendo y estás cultivándote, estás educándote, ¿no? Y de otra forma tenemos el vinil que nos lleva a las experiencias, que nos lleva a esa nostalgia, a esos recuerdos. Entonces yo creo que es como que mantener esa... Y también de lo nuevo, ¿eh? Porque hay bandas que siguen sacando sus viniles ahorita. Y yo lo que veo es como la funcionalidad de decir, hey, la neta, esta banda que me gusta, que hizo este disco, que no sé cuánto tiempo trabajó en él, que se metió en estudio, no sé por cuánto y cuánto pagaron, tal vez sí merece que yo me sienta a escuchar su disco. Sí. ¿Sabes? O sea, de una manera deliberada, ¿no? O sea, escuchar con atención y escuchar desde lo que es el disco, ¿no? Entonces, como que a veces creo que ahorita como en la era digital, la mera atención, o sea, de poner atención a algo cuesta, ¿no? O sea, cuesta, o sea, la gente lucra con que nosotros pongamos atención a algo, ¿no? Entonces digo, esta banda que me gusta y esta banda que admiro, sí merece que me sienta
a escuchar el disco, ¿no? Y en tratar de entender su concepto, sus formas, leer sus canciones, etcétera, etcétera. Sí, y aparte no sé si te pasa lo mismo que a mí. Yo me acuerdo que desde que era niña y que escuchábamos el disco, teníamos un tocadiscos súper chiquito, ¿no? Así para niños, ¿no? Y después ya usábamos el de los papás. Pero es una sensación que sientes como que la banda está ahí. Sí, sí, sí. Desde, desde ese rayadito que inicia, Sí, sí, ¿no? A sí. la hora de poner la aguja. Por ejemplo, ese sonido que tú dices del rayito del vinil, eso es la cuestión como creativa que me refería hace rato con los pedales, porque hay pedales que tratan de emular ese sonido, ¿no? O sea, Sí, que tratan de emular el sonido de las revoluciones variando de un vinil, ¿no? Entonces ahí tienes pedales que suenan como medio vinil. Uno de ellos ahí tengo. Sí, pues es que es lo que están tratando de replicar sonidos orgánicos de la mejor forma posible para que te lleven a esa sensación y ese sentimiento. Sí. Y a veces ni a la mejor forma posible, ¿eh? A veces quieren que suene ruido así, porque es así como pues, los discos así de radio sonaban. Tu banda, quiero que me cuentes porque obviamente como emprendedor de este maravilloso proyecto que es Paradox, que tiene que ver con tecnología, con música, con creatividad, con arte. ¿Qué onda? O sea, tú, Efren, ¿cómo plasmas todo esto que traes dentro que aparte de dejarlo en los pedales, digo, porque de ahí todavía te queda, ¿no? Te queda ese sentimiento. O sea, ¿cómo lo transmites a través de tu banda? Dos cosas de eso. La primera es, me gustaría plasmarlo más. La verdad, tener una empresa así te consume mucho tiempo. Entonces, no, mi banda es Beatriz Viterbo y no somos una banda muy, muy activa. O sea, intentamos ponernos de acuerdo, sincronizarnos para ensayos, pero sí es bien difícil. Pues. Sí ha sido bien difícil. Inclusive ahorita estoy gestionando como la salida de un nuevo disco que grabamos hace 3 años, creo ya, ¿no? Entonces, sí es una parte así como personalmente que me siento como insatisfecho, ¿no? Insatisfecho con mi tiempo, ¿no? De producir música, ¿no? Porque a veces la otra estaba hablando con Fernando de eso, que es como, es que me da como, o sea, hablamos tanto como de la cultura, de los sonidos, de los efectos y me da cosa que diga, yo no pueda producir, yo no pueda sentarme a producir música. Entonces es el reto este año. El reto este año es, quiero producir más música, quiero ser más Efren, un artista, más que un empresario o lo que sea. Bueno, es que esa es tu otra faceta, ¿no? Sí. Y se vale. Claro. Se vale, es como que punto de aparte de Paradox. Y lo tengo que separar, ¿no? Eso es lo que estoy... Pues es que, o sea, tener una empresa así como Paradox o cualquier emprendedor que esté por ahí reconoce que, o sea, meterte en la empresa es un vortex, o sea, te chupa y de repente sales de ahí, es como, 2 años después. No, y no sacado el disco. No, aparte de todo lo que implica, entonces también te quita tiempo y probablemente también por ahí es la frustración de que no le has dedicado pues lo que quisieras a tu proyecto personal, claro. ¿No? Que es tu banda. Claro. ¿Tú crees que los géneros musicales, digo, no voy a entrar en uno en particular, pero hoy en día con tantas nuevas tendencias de sonidos, de estilos, de repente escucho yo en las voces ya un poco ya más hasta modificadas, se puede decir, manipuladas, ¿no? De los mismos cantantes. ¿Crees que esto sea de cierta manera positivo para que de la misma música de los diferentes géneros nazcan más subgéneros? Yo creo que antes de darle como una ponderación moral de decir si es bueno o malo, creo como que tenemos que aceptar que la música y el arte es un rasgo, es un gesto, ¿no? Y como tal, tienes a personas que tocan una guitarra con una nota y pueden hacer una voz y tal vez se van a volver los artistas más grandes del momento, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? En el que el arte forma cultura cuando dices algo, ¿no? Y ese algo puede ser la obra maestra orquestal más grande o puede ser una persona con una guitarra en un cuarto y hasta la guitarra puede estar desafinada, ¿no? O sea, me refiero a que van a seguir surgiendo géneros, va a seguir gente dando otras nuevas narrativas. Pues yo no soy de los que creen que las cosas ya están escritas.
Yo soy de los que creen que el arte es un rasgo, es un gesto, ¿no? Es una gesticulación de formas, de sonidos, de textos, de sonidos, digo, de texturas. Y siento que siempre va a haber oportunidad para cualquier persona de decir algo, ¿no? Mm. Y esto va para las personas que a veces creen que su arte es mero desempeño técnico. O sea, tenemos que gestionar nuestras formas más allá de lo que creemos. O se casan también con su propio estilo, ¿no? Sí. Desde los pintores te das cuenta, ¿no? O sea, marcan un estilo y ese estilo, ¿no? Van Gogh, Sí. Klimt, ¿no? O sea, que los ves y ya sabes, o sea, pero si tú ves algo de ellos, y me ha pasado, porque de repente ves creaciones artísticas, pinturas, propuestas, y ves algo diferente y dices, no, eso no es Van Gogh. Claro que sí es Van Gogh. Entonces lees, ¿no? El pie de página o lo que sea. Y sí es. Entonces, ¿qué pasó también? Ellos en su momento salieron también del Sí, concepto sí. que traían, ¿no? De su definición para probar otras cosas, Sí. para probar otras técnicas y también Está es bien válido, interesante. Está es bien muy interesante. válido. Efraín, muchísimas No, gracias gracias a ustedes. por haber estado aquí. Tijuana, la capital del diseño en el 2024, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a estar muy pendientes de todo lo que viene a nuestra ciudad. Nos vamos a ver en el próximo episodio de Gravitando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bye.